Chicos, bienvenidos como siempre a la arqueóloga inocente. ¿Cómo vais? ¿Qué tal esa cuarentena? Y esta Semana Santa tan rara. Seguramente lo ideal sería que habláramos pues o de Jesucristo, Moisés o alguna historia de estas. Pero no. Aunque sí va a haber romanos y vamos a hablar en especial de la cocina en época romana. Para hablar de cocina romana nos vamos a basar en las fuentes escritas de la época, sobre todo en la Red Coquinaria de Apicio y en la arqueología. Tenemos que situarnos un poquito y pensar que la historia de Roma tiene un gran periodo de austeridad en el que sobre todo se tomaban los frutos de la tierra, las cereales, las legumbres, las hortalizas, frutas, y también era muy apreciado el queso de oveja y de cabra. Poco a poco la situación va a cambiar, sobre todo en los más pudientes, que van a introducir en su mesa comidas más exóticas, gran variedad de postres y sobre todo de vinos. Lo que contrasta mucho con la situación de los campesinos y de las clases más pobres o desfavorecidas, que sobre todo se alimentaban de lo que llamaban polenta y puls, que luego explicaremos. Y los más pobres que no llegaban ni a esto y que básicamente se alimentaban o de diferentes hierbas que se conocían o de frutos salvajes. Los romanos realizaban 3 comidas al día, lo que hoy sería nuestro desayuno, almuerzo, comida y la cena. El desayuno solía ser muy ligero, a veces inexistente, o podía ser desde un simple vaso de agua a pan con aceite o vino, miel, queso y fruta seca o del tiempo. No puedo, madre. Es que así recién levantado meterme una copa de cicuta, pues... Esta situación no se puede prolongar más. Vale, y un trago. ¿Tú lo has probado? Eso tiene que rascar. Pues con vino. Bueno, visto lo visto, igual el desayuno nos lo saltamos. La segunda comida del día era el almuerzo y era bastante ligero, nada que ver con las comidas de ahora. Entre otras cosas, comían legumbres verdes o secas, pescado, setas, huevos y fruta fresca. A estas alturas seguro que alguien se ha dado cuenta de que no he mencionado la merienda. Solo la solían realizar los campesinos en verano cuando trabajaban de sol a sol y claro, no podían ir a su casa a almorzar y estas cosas. Por otro lado, la comida más importante del día era la cena. Se realizaba al acabar la jornada, hacia la hora octava en invierno y la nona en verano, y reunía a toda la familia. Entre otras cosas se podía cenar lechuga, huevos duros, puerro, gachas, judías y frutas como uva, las peras o castañas. Y todo esto regado con vinos, pero los vinos, como estaba muy mal visto eso de beber vino a palo seco, pues los mezclaban con agua. Existían 2 tipos de cena. La tradicional con la familia, que solía durar hasta que empezaba a anochecer, y los banquetes, que tenían una función social y que duraban muchas veces hasta la madrugada. Estos banquetes se componían de 3 platos principales, que a su vez se podían dividir en otros platos. El primero era aperitivo, en el que se trataba de abrir un poco la gula. Por un lado podían tomar melón, atún, lechuga, un pescado salado. Tener en cuenta que todo esto eran como porciones muy chiquititas y sobre todo que ya se venían cortadas porque como comían tumbados, que lo explicaremos luego, pues para que pudieran comer mejor. Y luego estaba el primer plato, que era el plato fuerte, donde ya venían las carnes, las ostras, diferentes pescados, marisco y todas las excentricidades que os podáis imaginar. Y finalmente el segundo plato era el postre de fruta, flanes, vamos, diferentes postres dulces, dátiles, y todo esto estaba regado con vino. Cada plato tenía a lo mejor un tipo de vino, pero todos estaban amerados con agua. Si eras invitado a una de estas cenas, aparte de ponerte como el Kiko y de beber mucho, tenías que seguir un cierto protocolo. El primero era llegar ni demasiado pronto ni demasiado tarde, con algo de antelación. Te recibía un esclavo al que le entregabas tu toga y tus sandalias
y te invitaba, dependiendo del tipo de cena, pues a darte un baño de agua perfumada o simplemente a asearte un poco con el agua perfumada. De aquí te pasaban a la sala de la vajilla. Para los romanos de clases más acomodadas, las vajillas solían ser de plata y era un signo de estatus importante, con lo cual enseñarlas, pues imaginaros. De aquí los esclavos los pasaban ya a la sala del triclinium y les decían, o le iban nombrando uno a uno, diciéndoles dónde cada uno se tenía que sentar, que también depende de tu estatus, pues te sentarías en un sitio o te sentarías en otro. Los esclavos, los mejores esclavos eran los encargados de servir la mesa, de poner los platos, de retirarlos, y iban bastante bien vestidos, y luego estaban los que peor vestidos iban, peores pintas tenían y a lo mejor peor educados estaban, que eran los encargados de recoger los platos y además de la suciedad. Cada invitado podía llevarse su propio esclavo para que si bebía o comía además, pues lo típico, ¿no? Chato, ¿ya llevas 2 copas? El mantel era otro signo de estatus, por lo que lo elegía el anfitrión. Y los invitados tenían que traerse sus propias servilletas, que les servían pues para limpiarse, para mocarse, y en un momento dado, si el anfitrión les daba regalos, podérselos llevar. En estos banquetes se comía echados en los triclinios, recostados, sobre un codo, el izquierdo, y comían con la mano derecha, algo que era bastante incómodo. Por eso los esclavos muchas veces los platos los servían ya cortados y todo esto porque ten en cuenta que además si en un triclinium estabas 3 personas estabas bastante apelotonado, con lo cual era muy incómodo comer así. La zona destinada a la cena se caracterizaba por sus divanes de 3 plazas, los triclinia, que se encontraban alrededor de una mesa cuadrada en la que una esquina quedaba reservada para el servicio. El anfitrión ocupaba la plaza central. El lugar de la derecha era el más prestigioso. Si la mesa era redonda, en vez de cuadrada, se colocaba un lecho en forma de media luna, con capacidad para 8 personas. Tener en cuenta que tener un triclinium indicaba un gran estatus social, con lo cual la gran parte de la población no tendría uno en su casa y cenaría un poco pues a salto de mata, donde pudieran. Algo que también pasaba un poco con las comidas o almuerzos, que muchas veces se realizaban en la calle, en tabernas, y lo mismo, eran un poco como el McDonald's, ¿no? Me pido la comida y por el camino me la como. Los romanos también hacían sobremesa, o comisatio, en los que había, aparte de mucha bebida, está ya sin aguar, había música, había discursos, había bailes, en fin. Se elegía un rey de la fiesta, que normalmente solía ser el anfitrión, y era un poco el encargado de ver que la gente pues no se pasaba de comer y beber y estas cosas. La vajilla, como hemos dicho, era un signo de estatus muy importante, con lo cual las más top eran de oro, ónice, plata, ágata, y sobre todo eran muy apreciadas todas las que venían de Oriente. Claro, las clases menos pudientes pues ya usaban más vidrio, cerámica, en fin, otros materiales. No tenían tenedores, sí varios tipos de cucharas, cuchillos, y solían comer con las manos. Bueno, y mandadientes, claro, muy importantes. Solían comer con las manos, de ahí que los esclavos solían entre plato y plato ofrecerles una especie de palanganas donde ellos pudieran lavarse las manos con ese agua perfumada. Más o menos cuando vamos nosotros a un restaurante y nos dan las servilletitas después de comer marisco, pues parecido. En las villas romanas más ostentosas, en la decoración de estos grandes comedores, además, aparecían unas figuras, por lo general en bronce, de cebos, al estilo griego, que se llamaban sirvientes mudos. A veces aparecían con una bandeja, donde presumiblemente pues habría comida, o portando lámparas. Son muy importantes porque actualmente solo se conocen 8 en todo el mundo, 2 de ellas son procedentes de Córdoba, y se requisaron en una venta ilegal, bueno, un intento de venta ilegal. Si queréis saber un poquito más sobre ellas, podéis ver el capítulo de Guardianes del Patrimonio, que está dedicado a él, que es el de Operación Bronce. Espero que os haya gustado este resumen a través de la cocina romana y sus recetas. Podéis dejarme si conocéis alguna receta más rara en la cajita de comentarios y os voy a dejar la bibliografía que he consultado. Ya sabéis, como siempre os podéis suscribir, darle a me gusta, darle a la campanita para que os avise cuando subo vídeo. Y bueno, espero que estéis todos bien.
Nos veremos en el próximo vídeo y si no por las redes sociales. ¡Hasta pronto! Que ocupar. Por lo general la mesa era cuadrada y la parte más alejada, o sea, de donde estaría yo, o sea, en este caso la anfitriona, sería la que estaba abierta y por donde...